¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Muy buenas noches. Cargadas de información. Un jueves repleto de títulos para todos los gustos. ¿Por qué hay crisis en Misiones? Vamos a contar detalles de lo que está pasando a esta hora de la noche en medio de lo que ha sido una nueva movilización, un nuevo fracaso en la negociación con la idea de un 30% de aumento que ha rechazado el personal policial, que naturalmente está teniendo el cobijo de buena parte de distintos conatos de conflictos que se han sumado, entre ellos los autoconvocados docentes que venían reclamando desde el comienzo finalmente del mismo ciclo lectivo y los que hoy fueron a la legislatura. Nos vamos a meter de lleno en lo que está pasando con el dólar con Pablo Fernández Blanco. Vamos a analizar las renuncias en el PRO, en la provincia de Buenos Aires, de la mano de Alejandro Cancelare, y con Débora Plager nos vamos a meter de lleno en todo lo que es la crisis en el gabinete a propósito de las declaraciones de Javier Milei hace instantes con Luis Majul respecto a que todo está en revisión, es decir, que ya no hay un gobierno en gestación nada más. Ahora hay un gobierno en gestación que está recalculando. Y en ese sentido, Lule Menem, Karina Milei, Santiago Caputo se han convertido formalmente en el trípode de mayor cercanía, poder y decisión de Javier Milei, a tal punto que son los tres que en Casa Rosada definen el gabinete que viene. Bienvenidos, buenas noches. ¿Van a echar a los policías que están haciendo esta, como dice usted, sublevación, que es un reclamo salarial? Por supuesto que sí, hay una denuncia penal y la denuncia penal determinará las responsabilidades. Es un país federal y dentro de las cuestiones que deben resolver las provincias es la cuestión docente y nos pasamos con el ajuste. Lo que efectivamente dijo fue eso, ¿no? Que al no poder ser extremadamente fino con el cálculo, bueno, con ese exceso de caja que tenés, te podés tomar este tipo de liberalidades. Estamos con un montón de precios que ya se han corregido, algunos salarios que le empiezan a ganar a la inflación. Parece que es un tema propio de la provincia y lo solucionará seguramente en los próximos días. Está en vías de solución con algunas trabas, como pasa siempre. Diputados tienen una oportunidad histórica, más presupuesto para la educación, la CGT, que las dos CTA. Vamos a estar en la calle el día que en el Senado se trate la ley bases. Me hace ruido es que a dos personas del mismo sexo se le diga matrimonio, porque viene justamente de mater, de la unión natural que existe de la familia entre hombre y mujer. Nosotros tenemos que ser respetuosos de a quienes representamos. La gente de policía ese monto y lamentablemente sabemos que es irrisorio. Si tuviera que definir en pocas palabras a Pedro Sánchez, ¿cómo lo definiría? Un incompetente, mentiroso, cobarde. Mandó a sus ministros a agredirme. En el 27 nos vamos a quedar con la provincia de Buenos Aires. Esa batalla cultural siempre la di desde un lugar ajeno al poder. Y ahora, estando en el poder, sigo dando la batalla cultural. Qué noche, ¿Cuánto, ¿no? ¿Cómo les va? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde arrancar? Buenas noches. Si hay temas, hoy hay temas. Hoy hay temas. Muchos Mirá, anticipamos ayer, por sí, cierto. exacto. Hablando de los anticipos que diste ayer, vos recién hablabas del trípode, ¿no? En el poder, Sí. poniéndolo en Karina Milei, en Lule Menem y en Santiago Caputo. Y me parece interesante porque ese trípode tenía una pata que hoy no aparece mencionada, que es la de Nicolás Pose, que era la que estaba allí en lugar de Lule Menem. Ese trípode iniciático del gobierno de Javier Milei estaba integrado por ellos tres. A mí me parece muy interesante lo que le dijo hoy Javier Milei a Luis Majul, buscándole alguna teoría respecto del modo en el que él ejerce el poder para entender que después de poner el primer hito de gestión podría haber revisiones del gabinete en su conjunto y cuando vaya otro hito revisará nuevamente. Esto, más allá de la información que cada uno pueda tener, es simplemente una interpretación de las palabras del presidente Milei. Pose ya está fuera, o sea, el presidente Milei no lo respaldó, el presidente Milei no dijo como había hecho en otros momentos en donde se especuló con cambios dentro de su gabinete o donde trascendieron algunas filtraciones. No está ni firme como rule estatua, como dijo de Sandra Petovelo o del propio Guillermo Franco en algún momento. Nada de eso. Con su salida. Absolutamente. Sí, Pose está fuera. Resta dilucidar quién lo reemplaza. Yo insisto, el principal nombre sería Francos y en ese contexto Lule Menem sería ministro del Interior.
Hay otra versión que indica a Patricia Bullrich, jefa de gabinete, y Santilli entrando al gabinete siendo ministro de Seguridad. Hay alguna versión adicional que lo pone a Lule Menem, lisa y llanamente, como jefe de gabinete. Otros dicen que podría entrar el propio Sturzenegger. Lo dijo Milei. Cuando vos decís, otros dicen, Milei se lo dijo a Majul. No le dijo ningún cargo, claro, pero que podría sumarlo, digamos, sí, que hasta ahora, exacto, era un asesor, una persona relevante. En aquella primera conferencia, cuando asume Milei, decide ponerlo a Sturzenegger junto con el resto de los ministros, pero esta vez lo dijo abiertamente. Sí. Va a integrar el gabinete, no dijo ni dónde ni cuándo, pero lo va a integrar. A mí, quizás por mi orientación económica, más hacia el lado de la economía, me llama mucho la atención el nombre de Federico Sturzenegger. Recordemos que Federico Sturzenegger ahora funciona como un asesor, pero es mentira. No funciona como un asesor porque tiene su propia oficina en la Quinta de Olivos, va con muchísima frecuencia ahí, no a verlo a Milei, a veces lo puede ver a Milei, va a trabajar a la Quinta de Olivos, ahí también va Lucas Liach, ambos fueron presidente y vicepresidente del Banco Central en su momento. Y tiene una comunicación con todos los ministerios, porque él tiene que llevar adelante la modernización que quiere Milei. Por eso habla con todos los ministerios. Y es el autor del decreto de regulación de la economía, en términos generales. Sí, es el gran talento de este gobierno que hasta ahora no se pudo plasmar estos proyectos en leyes. Recordemos un informe muy, pero muy suspicaz de la Sociedad de Bolsa de Ramiro Marra, Bull Market, en diciembre pasado, que hablaba de Caputo para un periodo de 4 meses, ya se habría cumplido, ¿sí? Y después un enroque con Federico Sturzenegger, después de hacer el trabajo sucio de la primera parte. No estoy citando nada que no se haya escrito, esto fue un informe que generó mucha suspicacia de la Sociedad de Bolsa Bull Market. Y hoy Luis Caputo en principio no está en tela de juicio ni en riesgo. Al contrario, no. Todo lo contrario. No. Logró inclusive que las empresas de gas y de energía eléctrica finalmente le acepten un bono al 2038 y una quita del 50% en esa deuda de 600.000 millones de pesos, sí. Esto es 600 millones de dólares. Yo creo que eso es malo para Milei que para Caputo también, ¿eh? Creo que se equivocan con esto, porque pero la información es lo que vos dijiste. Exacto. La información es lo que vos dijiste. Porque hace ruido, porque vos violentás contratos, porque vos demostrás que tenés problemas para pagar, que tenés que patear mucho para adelante también algunos pagos, que estás haciendo caja, pero efectivamente a costa de un costo. ¿Y te digo qué es lo que más les preocupa a las empresas? Que lo vuelvan a hacer. Muy bien, Paulino Rodríguez, exactamente, sí, que en el futuro venga otro ministro de Economía de cualquier signo político. Que haga exactamente lo mismo. Luis Caputo hizo esto. Y acá está el antecedente. Exacto. Bueno, y respecto de Nicolás Pozzi, a mí me parece que hoy cobra también nueva relevancia un fragmento de lo que había sido su larguísima exposición en el Congreso, cuando respondió tantísimas preguntas. Y te acordás que acá remarcaste un párrafo en el que él hablaba de la gestión de gobierno, ¿no? Que es algo que tanto también se le cuestiona al gobierno de Milei, ya prácticamente 6 meses de haber asumido el tema de la gestión, cuando él mismo transparenta en las respuestas escritas y verbalmente también que había más de 1000 cargos todavía dependientes del Ejecutivo, cargos de relevancia, de primer orden. 1863. Mira qué memoria precisa para el número. Yo dije más de 1000, vos preciso 1863. Cargos todavía vacantes y tantísimos otros que eran rezagos de la administración anterior, es decir, del kirchnerismo. Exactamente. El kirchnerismo, ¿no? Nombrados previo al 10 de diciembre con decisión, con ejecución. Yo insisto en esto que a mí me ocupa desde hace ya un tiempo. Creo que Milei tomó nota, el presidente, de la dimensión, de la magnitud, de que las cosas no ocurran, no sucedan, de que hay alguna crisis en términos de la gestión, cuando él vio en su metro cuadrado, el que más le gusta, que es la economía, el impacto posible, probable, de un salto del tipo de cambio que revierta expectativas, que es lo que hemos venido teniendo en los últimos 4 o 5 días. Cuando Milei dice, lo del dólar no es una corrida, la mayoría asiente, pero es el riesgo que empieza a tener la gestión Milei si no concreta las cosas, y efectivamente el mercado también está hablando, y la dolarización de carteras ha sido harto evidente. El campo después liquidó el 34%, por debajo de la media de los últimos 6 años, pese a que tiene una gran cosecha y pese a que el campo está creciendo a un ritmo del 14%, que morigeró la caída de la actividad económica del primer trimestre del año, que hubiera sido más importante inclusive, aunque fue casi del 6% y más del 8% en marzo. Es decir, yo creo que la idea de un dólar que me rompa expectativas, que me retroalimente la inercia de remarcación de precios que venía a la baja y que me ponga en crisis
mi principal contrato con la sociedad, que es una baja pronunciada de la inflación, que se desploma como un piano, como dijo Milei, consecuentemente con una economía que además sube como pedo uso, esas variables, si entran en crisis, entran en crisis. Bueno, hoy ensayó una respuesta el presidente Milei que me parece que no es propia de alguien que tiene tanto expertise en materia económica como él. Cuando Majul le preguntó por lo que había pasado en estos días con el dólar, y él claramente dice no es una corrida, intenta dar una respuesta técnica, digamos, para encontrar una explicación a la subida del tipo de cambio. Incluso hoy, por ejemplo, yo hablé con Fernando Marul, quien decía que, bueno, la relación entre la baja de la tasa de interés y la subida del dólar era una correlación adecuada. El presidente Milei le da esa misma respuesta a Majul, le dice, bueno, podemos encontrar una respuesta en la baja de la tasa de interés y lo que pasó con el tipo de cambio. Pero el presidente Milei se corre de la respuesta técnica o economicista frente a lo que está pasando con el dólar y le da una respuesta política. Dice, no, acá el problema es que no hay ley bases y acá el problema es que el Congreso no está comprendiendo la necesidad que nosotros tenemos de tener la ley aprobada, por lo tanto, esta zozobra en el ámbito cambiario y financiero que estamos viendo tiene una explicación política. Y me parece que no alcanza con esa respuesta. Aparece el primer Milei, discúlpame. Sí. Aparece el primer Milei. La culpa es del otro. Yo no puedo conseguir resultados porque no puedo conformar un gabinete como corresponde, no puedo nombrar funcionarios como corresponde, expulso funcionarios a la primera de cambio y por cualquier motivo, la culpa es del otro. No, pará, es el mejor mensaje. Y él dice algo más, porque también... Cuidado con esa frase, además de Milei, perdón, en esto, cuando él dice está el gabinete en revisión. Vos imaginate cómo trabajan los ministros en las próximas horas. Bueno, sí. Perdón, ¿cómo están trabajando los secretarios? Porque si está todo en revisión, quiere decir que es un tembladeral, que está en una especie de silla que se balancea. Porque hoy se hablaban de más cambios, se hablaba de cambios en salud, otros en educación, algunos mencionaba inclusive algún cambio, incluso hasta en justicia. Bueno, partirle el ministerio a Petovelo. Bueno, pero eso es una característica, me parece, que Milei lleva al gabinete desde prácticamente el día 1. Ustedes recordarán que en las primeras semanas de gestión, cuando empezaron, cuando empezaron a salir nombres... Guillermo Ferraro. Claro, exacto, con la presunción de que simplemente era porque se supone que había filtrado conversaciones internas de la reunión o porque había cuestiones menores que explicaban sus salidas. Todos saben, los ministros saben que están a tiro de una decisión intempestiva del presidente. Quiero decir algo con respecto al dólar. Y después el tema de Pose me parece que hay que tomarlo con mucho detenimiento por la relación que tiene Milei con Pose desde hace mucho tiempo. Correcto. El origen, ¿no? El origen de todo esto. Exacto. Con respecto al dólar, a ver, si hacemos tanto problema por un salto del tipo de cambio de casi 15% que tendríamos que haber hecho en diciembre o el año pasado, o desafortunadamente con lo que va a venir en la Argentina porque tenemos una inflación acumulada importante. Esto que, al menos en mi opinión, lo que está pasando con el dólar tiene que ver directamente con la baja de la tasa de interés que decidió el Banco Central. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que entiende con claridad lo que estamos diciendo y hay otra que quizás no lo tiene tan claro porque es más ajena a estos temas. ¿Vos podés invertir en qué en la Argentina? ¿Podés invertir en pesos o podés invertir en dólares o podés directamente ahorrar en dólares? Hoy es muy, pero muy inconveniente tener un plazo fijo en la Argentina. En otro momento era bastante conveniente, te dejaba mucho dinero y a veces lo que se llama tasa real positiva, es decir, le ganaba la inflación. Había otros instrumentos en pesos que le ganaban a la inflación. Hoy no hay prácticamente ninguna inversión, no hay inversión en pesos sencilla a la mano de la mayor parte de la gente que te dé plata, todas te hacen perder plata. Entonces, si vos tenés pesos, antes los ponías y te daba algo, y ahora por la decisión del Banco Central no te deja más nada, te vas inmediatamente al dólar. Claro, acá la pregunta es la que recién hacía Paulino, me parece, porque, a ver, para el gobierno, ¿cuál es el problema? Elemental, que se detenga, digamos, el descenso de la inflación, ¿no? El proceso de desaceleración. Muchos sostienen que eso, bueno, es un riesgo menor, porque primero porque hay un escenario recesivo, segundo porque muchos ya habían aumentado los precios a un dólar eventualmente de 1.300, que es este dólar de ahora, cuando fue el recambio presidencial y el turno electoral. Entonces, bueno, si no vendés y si ya te habías acolchonado, bueno, todavía tenés margen. Pero bueno, nadie lo sabe en una Argentina que tiene prácticamente una adicción a la inflación, ¿no? Déjenme decirles esto, además, adicional a todo lo que muy bien marcan ambos.
Pensemos juntos. Vos antes, hasta hace un mes, las últimas 2 bajas de tasas de interés ya lo pulverizaron, pero haciendo plazos fijos, perdiendo frente a la inflación, ganabas capacidad de ahorro en dólares. Porque el dólar quieto, con un plazo fijo que te daba el 7% mensual, u el 8%, real, con una inflación corriendo arriba del 10%. Exacto. O sea, vos perdiendo frente a la inflación, pero con el dólar quieto, el MEP, por ejemplo, hacías el rulo. Plazo fijo, 30 días, 7% más en pesos, al mismo valor del dólar, era el 7% en dólares. Claro. ¿Qué economía en el mundo te da 7% en dólares en 30 días? Ninguna. La Argentina te lo permitió. Entonces, los que tienen un margen en la Argentina, los mismos de siempre, los que están un poquito por encima de la media, aprovecharon el veranito y se hicieron una rentabilidad en dólares del 20, 30, 40% sin riesgo. Sin riesgo, cero riesgo. Porque nadie pensó ni piensa que Milei te va a meter mano en los depósitos plazo fijos. Y porque la inercia del dólar era a la baja inclusive. De 1100 el MEP estuvo en 1000, orillando. 970. Cuando se disparan todos los dólares, porque la verdad es que se disparan hasta 1200, es un 20%, es una disparada en 10 días. Es mucho. El que tenía plazos fijos hace 10 días dice, pará, estoy perdiendo la mitad. No solo pierdo contra la inflación, pierdo contra el dólar. Salí de ahí. Me estoy descapitalizando. Salí de ahí, maravilla. Salí de ahí, maravilla. Y te dice, mira, ponelo en el... qué sé yo, lo dejas en el cajón. Y como decía Tomás Bulat, vos en un saco te guardás de un invierno a otro invierno, 100 dólares, 100 pesos. Los 100 pesos vas a comprar menos, los 100 dólares vas a comprar lo mismo parecido. Vas a comprar un poquitito menos quizás, pero sí, te va a rendir, después, te va a rendir. Respecto de la expectativa devaluatoria, viste que algunos economistas, hoy el presidente no fue muy preciso respecto de ese tema, dice, bueno, no hay pesos tampoco dando vueltas como para pensar... Tiene un punto con eso. En una corrida mayor, si es que se le puede llamar corrida. Lo que quiere decir Milei es que no hay pesos suficientes como para ir a comprar dólares, básicamente. Eso por un lado, primero porque justamente se ha dejado de emitir muchísimo dinero y al mismo tiempo porque estamos en recesión y la plata nos sobra justamente y va a haber cada vez más, va a haber una aspiradora de dinero cuando sigan aumentando algunos precios, cuando aumenten los servicios públicos, la gente va a tener que destinar más dinero a eso y va a quedar menos disponible para la compra de dólares. Todo lo cual ha tenido un impacto muy fuerte en términos de ajuste, muy drástico, de contracción de los subsidios, que lo están viendo en las facturas todos. A propósito, en Metam, solo por citar un ejemplo, va a haber una CAMPE por el aumento de servicios públicos el próximo 25 de mayo. Pero quiero decir, hay un reclamo creciente de entidades, sectores de la industria, de las pymes, del comercio. Le han cuadruplicado, quintuplicado la tarifa. Entonces yo no digo que esté bien, que esté mal, porque todavía se sigue subsidiando un montón en la Argentina. Lo que digo es que todo junto, con baja de niveles de ventas, con menos comensales en el restaurante, con menos en los hoteles, con eventualmente menos ventas en los comercios, definitivamente es una cuestión bastante más compleja de lo que inicialmente se podía pensar. Hoy una pyme no está pensando en ir a comprar dólares, está pensando en cómo sostiene el negocio. Sí. Bueno, de hecho, cómo abre mañana. Un informe respecto a que algunos decían que estaban tomando préstamos a tasa blanda para pagar el medio aguinaldo. Por ejemplo. Sí, igual a mí me sigue sorprendiendo que la respuesta del presidente Milei frente a un escenario económico, si querés, distinto, ¿no? Desde por lo menos el último mes y medio, que es tener un dólar que venía planchado con este movimiento, le dé una respuesta solamente política. Me parece que ahí está pasando la gorra, ¿no? Está pidiendo lo que necesita. Claro, exactamente, pero me pareció bastante interesante para alguien que entiende, ¿no?, de la lógica económica como el presidente Milei. Sí. Le está diciendo algo también, ¿no?, a la dirigencia política en su conjunto, le está diciendo algo también a los legisladores y le está diciendo algo al propio Pose, a quien él dejó al borde del abismo. Hablando de Pose, un datito de último momento. Si es Karina la que lo voltea, no lo va a hacer para beneficiar a Patricia o a Guillermo Franco. Esta información viene de la Casa Rosada. Sí, porque ella entiende que ahí va a tener que poner a una persona de su confianza. Cuando decimos Karina, la relación con Milei se fractura primero. Karina lo tenía apuntado por distintos temas, desconozco, eso es lo que dicen. Pose está licuado en su poder, ha dejado de tener nombramientos, muchas empresas descentralizadas dependían de él, la administración había quedado bajo su tutela y cobijo. No gustaron algunas decisiones que tomó el propio Pose, ni algunos nombramientos, pero hay cosas que eventualmente Santiago Caputo observó, Karina Milei observó, que el propio Javier Milei recibió y que hicieron que esa relación fuera de no retorno, a tal punto que no convivieron en una reunión de gabinete desde hace
más de 20 días y ayer no recibió él, ni gente directa de su equipo, ninguna invitación para ir al Luna Park. Punto. Bueno, más allá de esto, quiero ir a Misiones rápido porque a esta hora en Misiones todavía siguen pasando cosas en medio de